Muy buen día a todos. Bien, espero que os esté yendo bien con toda la información. A ver, estamos bien, el sonido espero que esté bien. Bien, vamos allá. Vamos a entrar con uno de los temas más potentes, más interesantes y más apasionantes de todo este curso. Vamos a hablar primero del conflicto, del problema y vamos luego a hablar de él. Para poder abordar este tema, yo tuve que hacer todo un proceso de descomponer y de cuestionar y de desestructurar todo lo que creía que sabía sobre el amor. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del amor? Y luego, dije, quiero aprender. Quiero aprender sobre lo que es el amor y voy a partir de que no sé nada. Entonces, como una persona que no sabe absolutamente nada del amor, voy a aprender. Vacié por completo todo lo que tenía de conceptos y empecé a contrastarlos con otros conceptos. Bien, primero vamos a hablar del problema. El problema básico es la forma en la que amamos. Es decir, casi todos nosotros, o a todos nosotros nos han enseñado que el amor es dar, que amamos a las personas, es decir, el amor lo hablamos como un sentimiento, lo hablamos como algo que tengo que dar a otra persona, es decir, a otro ser, a otra cosa que está fuera de mí. Entonces yo tengo que poner la energía del amor hacia allí. Es decir, yo amo. Amo a esto, las piedras, los palos, el suelo, a personas, a la familia, a todo el mundo, ¿no? La ecuación que tenemos sobre el amor no nos funciona. ¿Por qué no nos funciona? Porque el problema es que en la medida que damos amor y damos amor y damos y damos y damos y lo ponemos exteriormente, llegará un momento en que nos vamos a vaciar. Llega un momento en que ya tú no tienes amor, te quedas sin amor. ¿Por qué? Porque el amor es una energía. Si partimos de que la energía del amor, es decir, el amor es una energía, entonces tendríamos que comprender que esa energía se produce en algún sitio y se proyecta y hacia o se irradia o sale o se da o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema con el amor? Que lo damos. Lo damos porque nos enseñan que tenemos que dar, que tenemos que querer a todo el mundo, que hay que amar, que hay que dar al amor, que hay que amar a los padres, a los hermanos, a los primos, a los vecinos y a todo el mundo. ¿Y eso qué sucede? Que llega un momento en que nos quedamos sin amor y no sabemos cómo recuperar ese amor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo el mundo? No, el amor lo vas a encontrar allí cuando te consigas a tu media naranja, a tu naranja entera, a tu manzana, a tu no sé qué. Y entonces, cuando vayas y consigas al amor de tu vida, entonces tú vas a poder comprender lo que es el amor y vas a poder vivir feliz y ser feliz y comer perdices y no sé qué rollo, ¿no? Todo ese cuento de Disney. Entonces, ¿qué pasa? Que nada de eso sucede. Porque todo eso es falso, es decir, no hay una verdad en todo esto. Esto es todo mentira, estos son cuentos de hadas. Entonces estamos perdidos por el bosque buscando el amor. Andamos por aquí como Caperucita Roja recogiendo flores del campo y regalando el poco cariño, aprecio o lo que sea que sintamos a cualquiera. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos, ¿no? Problema. Esa es la situación. ¿Cómo podemos emprender ahora ese problema? Ese problema lo solucionamos sencillamente llenándonos de amor. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Recargar la pila, recargar la batería, recargar la energía del amor. Entonces, ¿dónde está la batería? Pues aquí. ¿Dónde recargamos? ¿Dónde llenamos? ¿Dónde ponemos el amor? En el corazón, no en la mente. Porque no nos enamoramos con la cabeza, no nos enamoramos con el cerebro. ¿Sí? No amamos con el cerebro. Entonces el cerebro no tiene nada que ver con el proceso del amor. Entonces, ¿para qué nos enfrascamos tanto en ese rollo intelectual? Y vuelvo otra vez,
con el tema de la mente porque es un obstáculo. Entonces, dejemos de darle tanta vuelta a la cabeza y centrémonos en el corazón, centrémonos en ese amor. ¿Cómo puedo llenarme? ¿Cómo puedo ir hacia el problema y empezar a atacar directamente la fuente del problema y empezar a llenar ese corazón de amor que está vacío? Porque cuando nos quedamos sin amor, nos vaciamos. Tú no puedes dar aquello que no tienes. Tú no puedes amar a alguien si no tienes amor. Tú no puedes entregar lo que no tienes. Que para poder empezar a experimentar la vida de otra manera, tenemos que empezar a hacer cambios y tenemos que aceptar los cambios. Y eso pasa por tener un poco de humildad hacia nosotros mismos y hacia los demás y decir, puedo estar equivocado. Yo lo he hecho. Yo puedo decir, y lo he hecho. Yo digo, yo me siento equivocado, he cometido errores. Y eso es natural equivocarse. La diferencia entre estar equivocado y mantenerte equivocado toda la vida es que o lo haces conscientemente o lo haces inconsciente, pero la decisión es tuya. Entonces luego no vengas a estar culpando a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil salir de la comodidad en la que nos encontramos. Es difícil salir del personaje que nos hemos creado. Es difícil salir de esa personalidad, de esa jaulita, ¿sí?, en donde estamos ahí encostrados y donde estamos ahí tranquilamente en nuestra rueda y dando vueltas. Y nos encanta estar allí. Nos encanta estar allí, porque realmente si tú quieres hacer un pequeño esfuerzo de conectarte con tu corazón, que lo tienes ahí, tú vas a empezar a encontrar los cambios, vas a empezar a encontrar la sabiduría y vas a empezar un proceso. Pero lo que no puedes es pretender que el mundo cambie para ti, que no, el que está equivocado es el mundo. La única persona más importante, y ahora vamos con la ecuación que sí funciona. La ecuación que funciona, soluciones a los problemas. Ya hemos visto el problema, vamos a las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Solucionamos así. Primeras soluciones. Para poder amar necesito tener amor. Eso es lo primero. ¿Cómo tengo amor? ¿Cómo logro tener amor? Lo primero que tengo que hacer es aprender a amar. Y entonces, en la ecuación en donde amamos a todo Cristo, literalmente, donde amamos a todo el universo, lo único que faltaría, la pieza fundamental que falta allí, eres tú, es decir, el yo. Porque para poder ser y estar, tengo que ser yo. Entonces, a partir de ahora, tienes que comprender y empezar a trabajarte esto un día sí y otro también, y empezar a comprender que tú eres la persona más importante de tu vida. Tú eres el centro de tu vida. Eres el ser que encarna una vida humana. Tú estás aquí, en cuerpo presente. Pues empieza a estar y empieza a ser tú mismo. Y eso significa aceptación. Eso significa perdón, eso significa gratitud, eso significa respeto, y eso significa un montón de palabras que tienen un gran significado, pero que te los tienes que aplicar a ti, primero que a todos. Porque si tú quieres el respeto de alguien, si tú quieres el amor de alguien, si tú quieres la gratitud de alguien, empieza contigo. ¿Cuántas veces te dices gracias al día? ¿Cuántas veces te dices me perdono al día? ¿Cuántas veces te dices, no sé, me respeto? Y como solamente soy responsable de mi vida, pues soy responsable también de la forma en que amo. Porque no se trata de que tengas o no tengas amor, es que nadie está sin amor. No es que no tengas amor, es que simplemente lo estás dando y dando y dando todo el tiempo. Y entonces nunca tienes. Tú no vas a poder tener amor nunca si todo el tiempo lo estás dando.
Porque eso es lo que nos han enseñado, porque nos han dicho que eso es de ser buena gente. La buena gente es la que da. Y ser egoísta es malo. Eso nos han enseñado, ¿cierto o falso? Pues lamentablemente os quiero decir que estáis equivocados y que todo el planeta está equivocado. ¿Por qué? Porque según un gran maestro, y no lo digo yo, lo dice un gran maestro, se llama Osho, el amor es egoísta. Y necesitamos ser egoístas para comprender el amor, para poder llenarnos de amor. Porque si estás vacío de amor, lo primero que tienes que hacer es dejar de dar. Lo primero que tienes que hacer es dejar de regalar el amor a cualquiera. Porque realmente ese amor es tuyo, no lo regales. Entonces nadie nos enseña cómo amarnos. Y nadie nos enseña que lo más importante de tu vida eres tú. Eres tú mismo. ¿Quién te dice eso? Es que si te dicen eso te van a llamar egoísta. A mí me van a decir, este tío, el de los rizos, ese es un egoísta, ese está loco. Pues yo te voy a decir, no me importa lo que digas de mí, porque es que me vale nada. No me importa lo que piensen de mí, porque es que eso no me va a hacer ni mejor ni peor. ¿Entiendes? Porque soy inmune a todo eso. Porque realmente yo sé que esto a mí me ha funcionado. No sé si te va a funcionar a ti. Eso no lo sé. Pero estoy intentando darte esta información para ver si te sirve. Igual vas a chocar por completo, te va a chocar lo del egoísmo. Y vas a decir, no, es que yo no puedo ser una persona egoísta porque es que a mí me han enseñado que eso no es así. Vale, pero te lo han enseñado, porque lamentablemente cuando llegaste aquí no sabías eso. Entonces, si a ti te enseñan a matar gente, súbete ahí a una azotea y empiezas a matar gente. Entonces tú dices, no, es que me han enseñado que eso es amar. Tú no sabes. Tu concepto, el que todo el mundo lo haga no significa que está bien. El que todo el mundo haga lo mismo no significa. ¿Por qué el mundo está vacío de amor entonces? ¿Dónde está la gente llena de amor y plena? Vete a dar un paseo por la calle a ver qué consigues. Gente triste, desolada, así poniéndose cascos, escondiéndose, ocultándose, tapándose, queriéndose pasar desapercibidos por el mundo y que les trague, se abra el suelo y que les trague y que les lleve a una mejor vida de una vez. Gente absolutamente desolada, deprimida, eso es lo que hay en la calle, así. Lo veo todos los días. Gente a la que le miras a la cara y no son capaces de levantar la mirada del suelo. ¿Eso es felicidad? ¿Eso es estar pleno de amor? Pues yo te digo ya que no es así. Entonces, sigue haciendo lo mismo que estás haciendo y sé feliz así, si es que vas a poder. Si eso te hace feliz, hazlo. No creas en mí. Yo te voy a decir la verdad. Lamentablemente es así. Si te molesta mi verdad, pasas el vídeo y a otra cosa. No necesito que creas en mí. Necesito es que empieces a creer en ti. Y que empieces a derribar toda esa jaula que tienes mental que te tiene prisionero. Porque yo no soy el que te tiene prisionero. Yo soy el que te viene a abrir la jaula. Pero tú tienes que salir por la puerta. Tú tienes que querer salir de esa jaula. ¿Sí? Porque el esclavo, hay mucho esclavo que no quiere ser libre. Habrá muchísima gente que no quiere amar, que no quiere vivir la vida felizmente, que no lo quiere, que aunque se los ofrezcas no lo van a coger, porque van a dudar y van a decir, esto tiene trampa, esto tiene truco, esto no puede ser así tan fácil, esto tiene que ser más complicado, porque creemos que ser feliz es complicado. Pero es que no lo vemos. Mira, si tú te pones a observar un poco, igual no te acuerdas cuando eras niño, pero si observas un familiar, un niño que tengas un poco cerca, un sobrino, no sé, que tenga una edad pequeña, si lo observas un momento te vas a dar cuenta de que no necesitan nada, de que con cualquier cosa, con un palo, con una piedra, una hormiga, jugando con el suelo, cualquier juguete, cualquier historia,
les hace feliz. Porque realmente ya venimos felices, ya somos felices. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque estamos tan bloqueados, estamos tan abrumados, estamos tan desconectados de esa distancia infantil, porque nos queda tan lejos, se nos hace tan lejano, que no sabemos cómo retrotraerla, no sabemos cómo recuperarla, no sabemos cómo ir a esa memoria, porque realmente es una etapa de la vida que es absolutamente plena y feliz, maravillosamente feliz, en donde nos dan absolutamente todo lo que queremos, todo lo que necesitamos y todo nos viene, ¡pum!, así, sin ningún esfuerzo. Y luego nos echan a la vida y nos dicen, vale, ahora tienes que ser adulto, ¿no? Ahora te toca sufrir, venga, ala, vete a ser adulto y a sufrir. Después que te quitamos todo el amor, venga, te echamos al mundo sin amor y ala, ve a ser feliz. ¿Pero dónde consigo el amor? Venga, pues ahí, búscatelo por ahí, búscatela. Y así. Entonces no nos preparan realmente para la vida. Realmente primero nos arrebatan todo lo más maravilloso que tenemos y luego nos echan a la vida. Perdón. Y así nos enfrentamos al mundo. Nos enfrentamos al mundo completamente desolados y sin amor. Y así que empezamos nuestra vida de adulto, completamente descolocados. Y si tienes amor, lo que sucede es que en las múltiples relaciones que podemos tener, nos vamos quitando el amor unos a otros. Eso es otra cosa que pasa con las relaciones. Ya vamos a hablar con las relaciones. Y en las relaciones pasa esto, que nos vamos arrebatando el amor unos a otros. Somos como vampiros, pues el que está vacío le quita al que tiene. Y cada uno estamos así como zombies, ¿no? Buscando sesos, o sea, a quien te comes y a quien le arrancas la vitalidad. Es un poco extremo el ejemplo, pero más o menos va así. Es decir, las personas que brillan con amor propio, las personas que están plenas, son como faros, son como bombillas, o sea, las ves y te iluminan el lugar donde entran, llenan todo el espacio y te sientes atraído, es como una libélula allí a por la luz, ¿no? y quieres ir ahí al fuego. Y eso es lo que sucede. Cuando te conviertes en una persona llena de amor, el mundo se transforma. Cambia, todo lo que está a tu alrededor cambia, toda la gente, las relaciones, todo. Porque si sanas la más importante de las relaciones, que es la relación contigo, todas tus demás relaciones se van a sanar automáticamente. Y no vas a tener que hacer ni terapia, ni rollos, ni mejorar esto, ni hablar con aquel, ni no sé qué. Es que me tengo que sentar a hablar con no sé quién, porque tengo... Mira, ya te digo yo que de eso nada funciona. Ya te digo que no funciona. Haz toda la terapia que quieras, vete a los psicólogos que quieras, métete todas las drogas que quieras, pero nada de eso te va a devolver tu amor propio, que es el vacío que estás sintiendo. Si estás sintiendo un vacío, si te estás sintiendo desolado, si te estás sintiendo que el mundo te odia, que nadie te quiere, que no sé qué, que vives lleno de miedo, la mejor forma que puedes de darle la vuelta a todo eso es a través del amor. Y sobre todo a través del amor hacia ti, el amor interior, el amor contigo y para ti. Ser egoísta, ¿por qué? Porque necesitas llenarte. Imagínate que estás así, ¿no? Desequilibrado, cero amor, estás en un punto de cero amor. Te has quedado, te han vaciado. Y te has vaciado tú, porque lo has dado todo. Gran error. Gran error dar. Porque el amor no se da. Y esto es una ecuación que te tienes que grabar a fuego. El amor no se da. No se da. Porque a nadie le tenemos que dar lo más preciado en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Quién se lo merece? Es que de eso se trata esto.
hay que merecer estar contigo, hay que merecer ganarte algo o alguien. No es me regalo a cualquiera que pasa por la calle. Entonces las personas que tienen, cuidan de lo que tiene. El que tiene, valora lo que tiene. Y el que tiene, se esfuerza por tener más. Por eso son millonarios.